En función de la autonomía es una columna vertebral de las comisiones de derechos humanos. ¿Cómo se considera usted en base a la autonomía de toma de decisiones? Gracias. Gracias, diputado Cepeda. Toca ahora el turno del diputado Alejandro López. Adelante, diputado. Muchas felicidades, Héctor. Realmente comparto ahí el dominio que tienes de la visión en derechos humanos sobre nuestra ciudad. Mi pregunta sería, tú siendo ya, vamos a un asunto hipotético, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la ciudad, ¿cuál sería la primera decisión o cuál sería la primera recomendación que realizarías? Y una segunda pregunta, ¿qué recomendación podrías hacer a la ciudad en relación al espacio público? Eso es todo, presidente. Gracias. Gracias, diputado Gómez. Toca ahora el turno de la diputada Berta Alicia Cardona. Adelante, diputada. Gracias, diputado. Licenciado Héctor Galindo, distinguido candidato a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Como todos sabemos, y bien es cierto que todo mexicano tiene derecho a gozar de su libre expresión, de su libre manifestación, de su libre tránsito, tal cual lo marca nuestra Carta Magna. Quisiera preguntarle cuál es su opinión con respecto a la regulación de las marchas, donde los manifestantes y las terceras personas, en este caso los afectados, gozan de las mismas garantías constitucionales, y sabiendo pues el problema tan enorme que es cuando la mayoría de las ocasiones pues sus demandas son de ámbito federal. También quisiera preguntarle ¿cómo piensa usted que pudiera resolverse el hecho de que las recomendaciones de la Comisión no son vinculatorias si hay funcionarios que no las aceptan? Y referente también sabiendo que es un derecho a votar y ser votado, ¿cuál es su opinión de las candidaturas independientes? Esas serían mis preguntas. Gracias. Gracias, diputada Berta Alicia. La diputada Cristina Godoy. Adelante, por favor. Buenos días. Sea usted bienvenido a este proceso tan importante para la Ciudad de México, que es la búsqueda de la mejor mujer o el mejor hombre para la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Yo quiero hacerle dos preguntas muy concretas. Una, porque perdón por llegar tarde, que a lo mejor lo dijo, pero no oí en su primera intervención cuál sería el papel que usted le daría como presidente de la Comisión de Derechos Humanos al trabajo en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil. Y la segunda pregunta, yo le quiero preguntar su opinión sobre la modificación que hizo esta Asamblea Legislativa al artículo 362 del Código Penal, que prevé el delito de ataques a la paz pública. Usted recordará que en diciembre se hizo una modificación para disminuir la pena. Esto ha causado mucha polémica en la opinión pública. Yo quisiera conocer su opinión, si esta modificación está dejando a los órganos de administración de justicia sin un arma jurídica, si no es así. En fin, su opinión. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, diputada Godoy. Toca ahora el turno al coordinador de Movimiento Ciudadano, el diputado Cuauhtémoc Velasco. Adelante, diputado. Licenciado Galindo, realmente nos llama la atención el conjunto de juicios que usted ha emitido, que revelan una posición pues bastante drástica en un sinnúmero de temas. Usted, por ejemplo, ha acusado al gobierno de la ciudad por su falta de respeto a los derechos humanos. Ha señalado que por lo tanto es indispensable presionar a las autoridades y que no tiene sentido hacer más recomendaciones, porque estas no son
son tomadas en cuenta. Ha señalado que la Comisión debe intervenir en otros asuntos, aunque no sean del DF, estrictamente del Distrito Federal, pero que sí le afecten. Supongo, por ejemplo, se refiere usted a la cuestión de las marchas del ascenso. O sea, postula que el gobierno de la ciudad debe de haberse metido para, de alguna manera, a resolver el problema. Ha señalado que prolifera la impunidad por el no cumplimiento de los actos reclamados y que mientras todo esto no se resuelva, pues esta problemática tan severa, tan aguda, tan grave va a continuar. También puntualizó que la Comisión debe estar en contra del autoritarismo y de los grupos facciosos y que el incumplimiento de recomendaciones se ha dado por falta de voluntad política de la Comisión. Es decir, usted considera que deberían utilizarse, según entiendo, presiones políticas y que la Comisión debería ir más allá de las atribuciones que tiene. En este momento no tiene, sus recomendaciones no tienen un carácter vinculatorio. Entonces usted está planteando la presión política, o la verdad no entiendo exactamente a qué se refiere usted. ¿Cómo le haría para obligar a que se cumplieran las recomendaciones? Yo creo que sería importante que pudiéramos conocer su punto de vista para valorar la viabilidad de que usted pudiera presidir la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal. Por sus respuestas, muchas gracias. Licenciado Héctor Galindo Uchicoa, tiene usted 15 minutos a partir de este momento para contestar a estas interrogantes. Adelante, por favor. Creo que para responder a las preguntas del diputado Cepeda rápidamente, los grupos más olvidados, más vulnerables, son los niños de la calle, indiscutiblemente. Son a los que debemos de darles atención y a nuestras compañeras de vida, las mujeres. Esos son los principales sectores vulnerables que hasta el momento siguen siendo olvidados. En cuanto a la autonomía, creo yo que no voy a ser designado por el jefe de gobierno ni por un grupo o grupos de la asamblea en específico. Definitivamente, mucho menos creo yo por las ONGs. Vengo porque ciertamente una sola ONG me está respaldando y todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, como abogado, como defensor de derechos humanos, que incluso estuve en la cárcel por ello. En cuanto al diputado Robles, mi primera recomendación, recomendarle al gobierno que tenga mayor voluntad política para hacer cumplir todas las recomendaciones, si no, de nada van a servir continuar con ellas. Segunda recomendación en cuanto al espacio público, creo yo que es el tema de las marchas, o hablo de parques, jardines, la recuperación de los espacios para la vida digna de los habitantes de la Ciudad de México. Bueno, hay que darle muy duro a eso. Creo que hay buenas acciones por parte del gobierno. Yo no digo que estemos en el fondo, ni que la comisión lo esté. Digo que podemos dar aún más, podemos mejorar las acciones de todo el gobierno, de toda la asamblea, de todo, pero en conjunto, coordinadamente. Esas son las presiones que debemos de hacer. En cuanto a la diputada Alicia Cardona, primero, en cuanto a la opinión de regulación de las marchas, yo no creo en eso. La regulación de las marchas estaría atentando contra todo el sistema de expresión, a las libertades democráticas, a todo. Desgraciadamente, en este caso, se tiene que ponderar en ese choque de derechos por parte de la gente que no marcha y la gente que sí marcha, se pondera
esta cuestión de las marchas. A lo largo de nuestra historia hemos visto cómo aquellos que no marchan de repente salen a la calle vestidos de blanco. Entonces, a todos y para todos, las marchas son un fin, tienen un objetivo y se cumplen. Pero se cumplirían mejor si coordinadamente, tanto el Ombudsman como el gobierno capitalino, en lugar de simplemente prestarse a la represión, conjuntamente fueran ante el gobierno federal y le dijeran: a ver, vamos a resolver este conflicto, incluso antes de que llegue la marcha a la Ciudad de México. Ese es el objetivo central. Si lo que queremos es evitar marchas en la Ciudad de México, también tenemos que coordinarnos y no esperar nada más a que nos llegue la orden de arriba y reprimir. Coordinarnos antes, decirle: ok, tú quieres que repriman, pero antes hay que ajustarnos a los protocolos que no existen y que debemos de realizar mediante proyectos de ley que la comisión tiene en sus facultades. ¿Cómo pueden resolverse las recomendaciones? Indiscutiblemente necesitamos hacerlas públicas con esta comisión y con los mayores actores posibles, las ONGs, con todo el mundo. Solo una comisión no va a poder solucionar el problema de las violaciones a derechos humanos. Quien crea que solo va a poder, con todo un aparato gubernamental de una tendencia autoritaria que proviene no de este siglo, sino del siglo pasado, está muy errado en cuanto a sus ilusiones. Yo creo en los candidatos independientes. De hecho, esto es una candidatura independiente y es interesante por eso. Yo espero que la Ciudad de México, y yo creo fundamentalmente en que las candidaturas independientes son la nueva ola en este país. Para la diputada Godoy, ¿cuál sería el trabajo con las ONGs? Como he dicho, como el mismo con todas las demás, pero creo que con ellas principalmente es importante una relación, por lo menos de una reunión cada semana, para evaluarnos, autoevaluarnos y al mismo tiempo reeducarnos nosotros mismos, porque algunas de ellas, como todos, como todas, tienen sus defectos y también tenemos que asumirlos, y ellos también los tienen que asumir, igual que el gobierno. En cuanto a la disminución de la pena, yo creo en la última ratio del derecho penal, por eso estudié la especialización en derecho en esa área, en esa materia. Para problemas graves, no para que si una persona se roba de un Walmart un bolillo, un chocolate, se quede por robo en la cárcel. Prácticamente más del 50% de nuestros presos están en esa línea, desgraciadamente. Están en la cárcel por hambre, no están en la cárcel por delincuentes. En el fondo, esa es la cuestión, están por hambre. Y qué bueno que se disminuyó. Esta asamblea hizo algo inédito que no se volverá a repetir, creo yo, en muchos años, en muchos siglos. Es la primera asamblea en muchos años que se realiza eso. Regularmente, incluso a nosotros alguna vez nos dijeron, cuando nos sentenciaron a 67 años, que nos iba a indultar el gobernador. Hubo un rumor, quién sabe. ¿Y qué es lo que dijimos nosotros? Prefiero quedarme en la cárcel 67 años a que me indulten. Yo creo que los compañeros bajo esa lógica prefirieron que la asamblea, en uso de ese poder que le otorga el pueblo, los haya de alguna forma indultado y hayan visto que en realidad, como última ratio del derecho penal, ahí no se debía de aplicar. Para el diputado Cuauhtémoc Velasco, creo que he realizado traté de hacer ciertos virajes para poder responderle sus preguntas, porque si no me puede comer el tiempo, o cuestionamientos o afirmaciones. Lo que dije, lo dije, ha quedado grabado y no me retracto. Hay una falta de voluntad política de todos los actores. Por ciertas circunstancias, no sé, eso lo tenemos que realizar, hacer un nuevo relevo de ideas. Yo concibo al nuevo siglo como un evolutivo, como curiosamente se ha dado a través de la historia.
Mi tesis habla de eso. El primer capítulo habla de la evolución del derecho penal, de la evolución de las ideas, de la evolución de los derechos humanos. Precisamente para que nadie nos diga, no, es que los derechos humanos es una moda pasajera. No. Los derechos humanos es algo que llegó para quedarse. Y curiosamente, nosotros prácticamente estamos en la primera generación, mientras que países como Europa ya están en la cuarta generación, hablando de derechos humanos. ¿Cómo le haría para cumplir todas las recomendaciones? Sentarnos a la mesa con todos. Y si no vienen ellos en un supuesto, a mí, como Guzmán, yo iré a tocar puertas, como lo hizo mi madre, como lo he hecho yo a través de todo este tiempo, porque me he forjado desde abajo, al igual que muchos de ustedes, y he tocado puertas, no una vez, no dos. Así es como haría cumplir las recomendaciones, pedirles de favor, suplicando, si es necesario, que se cumplan esas recomendaciones. No hay de otra forma. No podemos hacerle ni exigir a las autoridades tajantemente que las cumplan. Necesitamos coordinación. Necesitamos un nuevo plan con un nivel de interlocución en todos los niveles, a nivel federal, local, estatal y con las organizaciones de derechos humanos, tan importantísimas hoy en día, tanto en México como en Europa, como en Estados Unidos, porque son la vanguardia. Incluso yo mismo soy presidente de una comisión de derechos humanos. Eso es todo, diputada. Muchísimas gracias. Diputado Galindo, cuenta usted finalmente con 5 minutos para concluir su exposición. Adelante, por favor. Los ciudadanos de esta capital esperan con ansia infinita, y diría yo que también los de otros estados, la elección del nuevo Guzmán por parte de la Honorable Asamblea Legislativa. Se preguntan, ¿quién será el defensor de nuestros derechos humanos? Que no es una moda. La historia del Guzmán es muy emblemática en todos los países. Se remonta a Suecia, en donde se creó para fungir como un contralor para verificar los actos de los servidores públicos de periodo. Hoy en día eso ya no es la esencia. Si bien es cierto que forma parte del trabajo de la comisión del Ombudsman, también es cierto que ahora se visualiza bajo el principio pro persona a los derechos humanos como más importantes. Estamos hablando del ser humano, no de la colectividad. Anteriormente se veía al bien común como algo importante. Hoy en día eso ya pasó, eso ya no existe. Hoy en día del bien común se desprenden dos vertientes, la general y la particular. Y en ese sentido, un ombudsman debe de trabajar en esa vertiente particular de cada individuo, no de muchos. Se pierde. En ese sentido, mi perfil encuadra de manera perfecta y natural en esa figura del ombudsman actual, innovador, evolucionado. A lo largo de mi vida como asesor jurídico del pueblo, siempre protegí, defendí, vigilé, promoví, eduqué y difundí los derechos humanos. Desde mi participación en el Consejo General de Huelga, CGH-UNAM, se destacó mi espíritu por la defensa de los derechos estudiantiles. A la postre continuó con la defensa de los derechos de los campesinos, motivo por el cual en múltiples ocasiones expuse mi vida y mi libertad. En una de esas ocasiones, finalmente fui brutalmente atacado física y emocionalmente por agentes del Estado, de todos los niveles, municipales, estatales y federales, para finalmente ser privado de la libertad por 4 años y 2 meses en un penal de máxima seguridad por ser considerado un peligroso delincuente. Y fui a dar a un ceferezo, el número 1 de toda la nación, el denominado altiplano, en el Estado de México.
por ser considerado un líder, en lugar de ser considerado un activista de derechos humanos. Al salir de la cárcel, 4 años después, me encuentro en un mundo nuevo. Un mundo donde mis compañeras se encuentran muy mal y por eso decidimos fundar la Defensoría 1752 No Están Solas México, la cual presido orgullosamente con el fin de apoyar a todas y cada una de las mujeres víctimas del Estado, lo cual no es fácil, por falta de una política pública de apoyos y respeto a las organizaciones no gubernamentales. Incluso mi profesionalización y actualización en el área proviene no del apoyo directo del Estado, sino del respaldo y apoyo de eminentes académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quienes les agradezco mucho que me hayan brindado un abrazo y un espacio. Por ello, el Ombudsman debe establecer desde este momento que en casos de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos, es un deber inalienable la defensa de las víctimas, no importando su sexo, su raza, su color, su origen, su pensamiento o su estatus jurídico, político, económico, social. No, una víctima es una víctima y será una mano firme en la defensa de sus derechos humanos. Sin lugar a dudas, conozco perfectamente el movimiento social desde sus entrañas, las necesidades vitales por las que luchan por y para su pueblo. Y bajo esa lógica deseo establecer desde este momento que me convertiré en la voz de todas y cada una de las personas que se encuentren en el Distrito Federal para que logremos evitar daños a terceros por culpa o negligencia de diversas autoridades. Porque la Comisión de Derechos Humanos del DF requiere un perfil mediador entre la comunidad y el gobierno del Distrito Federal, estatales o federales o municipales, con el cual se tratará asuntos de la defensa de los derechos humanos para el exacto cumplimiento y mantenimiento del Estado de Derecho, el fortalecimiento del gobierno para hacer realidad el tópico de los derechos humanos mediante la profesionalización incluso de sus agentes, que es importante e indiscutible realizarlo. La única verdad aquí y ahora es que soy una víctima de Estado que quiere apoyar a otras víctimas de Estado desde la Comisión de Derechos Humanos del DF mediante el apoyo de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, bajo una regla fundamental: un Estado democrático es el que promueve los derechos humanos, es cierto, los reconoce, es cierto, pero sobre todo cuando se disculpa y se compromete a la reparación integral de los daños a las víctimas. Porque he vivido en carne propia las violaciones a derechos humanos más monstruosas y terribles del aparato de Estado. El licenciado le ruega por finalizar, ya concluyó su tiempo. Tengo pleno conocimiento de lo que quieren esperar las víctimas cuando existe una violación a sus derechos humanos. El objetivo central de que aceptara participar en este proceso, incluso ser titular de la comisión, fue enviar un mensaje claro y contundente al Estado, de que no queremos más impunidad y que las víctimas somos escuchadas y tomadas en cuenta en la Ciudad de México. Gracias por su atención, diputadas, diputados y los presentes. Muchas gracias. Solicitamos la posibilidad de que su currícula académica y laboral se nos permita exponerla en la página de internet de esta Asamblea Legislativa, porque así lo ha solicitado la ciudadanía. Si no tiene usted inconveniente.